Cualquier persona podía llegar a la casa donde no había sido invitado y podía mirar por las ventanas y participar de la conversación. En ese tiempo era lícito, actualmente pues sería como metiche, ¿no? Si tú vas a una casa es como si tú haces una fiesta y tú no me invitas y yo llego de sorpresa y veo que está tu casa, tus ventanas abiertas y yo llego y me uno a la plática, pues ¿quién te invitó? No, porque estás de chismoso. Pero en aquel tiempo era normal. Por eso es que los fariseos llegan, pero ellos no forman parte de los convidados, no forman parte del grupo que invitó Mateo, pero sí estaban ahí, pueden estar ahí por la costumbre. Entonces estos fariseos confrontan a los discípulos y no directamente a Jesús. Juzgan el por qué Jesús comparte el pan con ellos. Y esto solamente mostró la actitud arrogante y elitista y nada amorosa de los supuestamente más espirituales y más amorosos como los escribas y fariseos. Mira, todo lo que te hagamos, todo lo que somos, todo lo que le podamos dar a Dios, todo lo que le podamos dar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, si no va implícito la humildad y el amor, de nada sirve ante los ojos de Dios. Podemos quedar bien entre la gente, y la gente, nosotros como gente somos limitada, pero Dios mira el corazón del hombre. Por eso dijo el apóstol Pablo: si yo diera mi cuerpo a los pobres, si hablara en lenguas angelicales, si hiciera esto, si hiciera aquello, pero no tengo amor, nada soy, vengo a ser como un címbalo, nada más. El amor y la humildad son dos factores que va implícito en un verdadero discípulo de Jesucristo. Esos dos factores son con los que tenemos que trabajar, con los que debemos de hacer todas las actividades que se nos dice que hagamos, con humildad y con el amor. Que el amor por agradar a Dios, que el amor por el Señor del prójimo sea nuestro mayor anhelo, sea nuestro mayor deseo, como lo mostró el Señor Jesucristo. Él cómo sirvió con amor, con humildad, con entrega. Puedes razonar, te puede caer el 20 en la escena cuando el Señor Jesucristo lava los pies de sus apóstoles. ¿Qué mayor prueba de humildad? El Creador del cielo y de la tierra, el Hijo de Dios encarnado en hombre, llegar a ese grado de ser sirviente de sus discípulos. Ahora, no quiero imaginar cómo olían sus pies. Probablemente no era un olor nada grato. Ya no había tigre, en aquel tiempo no había tigre, lo que te pones para que no te huela el pie. No lo había. Puro guarache, imagínate cómo suba. ¿Te has puesto algunos tenis que a veces te carcomen el pie, como huele, ¿no? Huele feo. Ahí vemos la humildad del Señor Jesucristo. Le lavó los pies a sus discípulos y lo hizo con amor. Yo no me imagino al Señor Jesucristo con su cara de enojo lavando los pies. A ver, echa tu pata, Pedro. A ver, ya, por aquí, ya. Me faltan 11. A ver, tú, tráete el agua mientras, apoya, hijo, no seas flojo. No. El Señor Jesucristo, como una madre, como cuando cuida al hijo o al esposo enfermo. Bueno, si es cristiana, porque hay cada mujer que también está enfermo el esposo y está resentida y muérete, ¿no? Atiéndete tú solo. Pero ve el amor, como el Señor Jesucristo servía a sus discípulos. Con qué entrega, con qué humildad. Y es más, su humildad aún lo mostraba con los mismos fariseos. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, les podía contradecir, los podía poner en ridículo ante la sociedad, los podía rebajar en su conocimiento, y nunca lo hizo el Señor Jesucristo. Respetaba inclusive a estos fariseos que estaban extraviados y perdidos, nunca los avergonzó delante de la gente. Ve, eso es humildad. Eso es humildad pura de Dios. Que sabiendo más que ellos, que teniendo la misma verdad, es más, Él era la verdad andando, respetaba, honraba la autoridad en aquellos tiempos. Que Dios nos ayude a siempre ser humildes.
Una vez el pastor, ya para ir terminando, si de algo yo le he aprendido al pastor y de su esposa, y que quiero imitar ese buen ejemplo, es la humildad que muestra. El verlo ahí sentado, con la humildad de abrir su Biblia, juntamente con su esposa, y de poner atención a lo que uno inferior a él, con muchas limitaciones, esté ahí escuchando la palabra de Dios. Eso para mí es un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio. Y es lo que debemos imitar nosotros, la humildad, el amor con el que sirves. Y fue lo que Mateo entendió. Termino con los últimos 2 versículos. Dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aquí está hablando en un término figurado el Señor Jesucristo, y esto no implica que los fariseos estuviesen limpios de pecado, sino más bien Jesucristo da esta respuesta de una manera sarcástica. Porque los fariseos pensaban que espiritualmente estaban bien de salud, se creían santos, se creían buenos, por lo tanto sin necesidad de salvación. Yo me he topado con mucha gente que cree que a la iglesia solamente van los más santos, o solamente van los que no tienen problemas. ¿No te ha tocado cuando dice: ¿y eso que acabas de ir a la iglesia? No, voy a hablar con tu pastor a ver qué te está enseñando allí. Pues no, que muy cristiano, no, que muy cristiana. Pero mira, la iglesia, esa es mi convicción y es mi perspectiva, la iglesia precisamente es un lugar como un hospital. ¿Quiénes van a los hospitales? Los que están necesitados y están enfermos. A la iglesia venimos la gente que hemos entendido que no somos perfectos y estamos necesitados. ¿O no estás necesitado de Dios? ¿No estás enfermo de algo? ¿Con la codicia? ¿Con la mentira? ¿Con la rebeldía? ¿No necesita que el médico por excelencia pase su bisturí a tu corazón, a donde tienes la herida, que es la palabra de Dios, y venga a vendar con su misma palabra y hacerte una cirugía espiritual? Para que salgas renovado, transformado, reflexionando en lo que es tu verdadera vida. Todos lo necesitamos. Jesús, conociendo la intención del corazón y escuchando lo que decían, muestra la gran misericordia que traía la humanidad. Pues venían los más necesitados de salud espiritual, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Por eso Jesús le dice a los fariseos en el siguiente versículo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. No a tener una vida próspera. No dice ahí una vida próspera. No a que te caigas 7 veces. No a que reprendas y quites y hagas. ¿A qué? Al arrepentimiento. El verdadero evangelio te va a llevar siempre a un mismo lugar, al arrepentimiento. Por eso aquí no predicamos 10 métodos para que seas feliz, 10 pasos para cambiar a tu esposo incrédulo, 5 para cambiar al hijo rebelde, 1 para cambiar a tu esposa. No. Todas las prédicas que aquí se imparten tienen un solo propósito, el mismo que tenía el Señor Jesucristo desde que inició su ministerio: al arrepentimiento. Arrepiéntate. Por eso el mismo Señor Jesucristo declaró: ¿me puede ayudar los de la alabanza, por favor, Sergio? El que quiera seguirme, tome su cruz y níguese a sí mismo. Ahora fíjate, a la luz de este versículo 13, las 2 respuestas necesarias para que el creyente esté bien con Dios son 2. Es el arrepentimiento y la fe. Jesús afirma que a menos de que la gente se arrepienta, perecerán. Básicamente el arrepentimiento consiste en dejar el yo, el pecado y la rebelión para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida personal. No es tanto una emoción,
o un cambio de prioridades, o un estilo de vida. Es más que eso el verdadero evangelio y la transformación. Es estar dispuesto a cambiar, a no poner excusas, a decir, esto no le agrada a Dios, esto lo dejo, como lo hizo Mateo. Mateo no cuestionó, no pidió tiempo, no dijo, dame tantos días, no. Él entendió el llamado de Jesucristo. Él dejó lo que sabía que ofendía y que le provocaba la tristeza, la amargura, la zozobra en su corazón. Hizo cambios radicales. Miren, mis amados hermanos, si algo que cuesta muchísimo dejar, muchas veces son las amistades que no convienen. Y más cuando consideras que es tu mejor amigo o has crecido con él desde que eran chavitos. Hay personas que tú y yo conocemos que decimos, lo único que le hace falta es ser cristiano, porque tiene todo humanamente hablando. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar el día de hoy? ¿Qué estás dispuesto a entregar? A lo mejor ya no adulteras, gracias a Dios. Pero vámonos con los pecados que no se ven, los pecados que son del corazón. Con la envidia, con la pereza, la disensión, las contiendas, el chisme, las herejías, la pornografía, la masturbación. Con esos pecados que solamente Dios tiene el poder de ver lo que hay en tu vida y en tu corazón. Con la falta de perdón, con el egoísmo, con las divisiones, con las doble vidas. Voy a que te pongas de pie, por favor. Hoy Dios nos pide dos cosas para su iglesia, y estos solamente son para sus verdaderos discípulos. Nos pide que aceptemos la voluntad de Dios, que nos sometamos al control de su soberanía, que seamos esclavos de Jesucristo, que aceptemos cargar su cruz para estar preparados entonces a seguir al Señor Jesucristo. Ese es el primero. Y lo segundo, que no cesemos de predicarle el Evangelio. Si tú has dejado de compartir la palabra de Dios, la gracia de Dios, entonces te estás desviando del propósito por el cual fuiste salvo. Fuimos salvos y fuimos perdonados de nuestros pecados para reproducir en otros la gracia y la fidelidad de Dios que hemos recibido de parte de Él. Retomemos ese mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Primeramente a los de tu casa, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo que sabes que no has convertido. No cesemos de orar por ellos. Dios tendrá un momento, Dios tendrá un tiempo en el cual cada una de tus oraciones no se van a quedar sin una contestación. No claudiques. Si tú te has apartado del Evangelio porque has sido vulnerable, porque no has puesto tus ojos en Jesucristo, regresa a casa. Dios te está llamando el día de hoy. Ponte a cuentas con Dios. Dile: aquí estoy. Quiero expandir tu gloria. Aquí adentro, mis amados hermanos, es muy bonito levantar manos, cantar, decirlo, pero no se tiene que quedar nuestra adoración y nuestro agradecimiento aquí en la iglesia. Lo tenemos que hacer afuera, y lo mostramos cuando evangelizamos, cuando en cada oportunidad que Dios nos da, en la metro, en la micro, en el carro, en el semáforo, con el que te limpia el vidrio, con el que te hace el aseo, con tu amiga que tienes en la oficina, en el trabajo, con tu jefe, con tu vecino, tenemos una oportunidad de oro para esparcir las Escrituras. ¿Cuántos estamos dispuestos, como Mateo, allá no hacer un banquete? Dios no te pide que gastes, que hagas un banquete. Lo único que te pide es: compárteles de mi palabra, tráelos a la iglesia, invítalos a la iglesia. Y Dios aquí utilizará los vasos idóneos para que esa persona pueda conocer de Dios. Padre Celestial, en esta tarde te estamos dando gracias. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Mateo tú nos enseñas
las características de un verdadero discípulo. Y nos recuerdas, Padre, que si estamos aquí, parados, sentados, disfrutando de esas bendiciones que tú nos das, no es porque lo mereciéramos. No es porque fuimos mejores o somos mejores que otras personas, porque igual somos de pecadores y merecemos la paga del pecado. Mas en cambio tú muestras tu fidelidad con cada uno de nosotros y tu amor. Y te damos gracias por haber puesto tus ojos en nosotros cuando nadie daba nada por nosotros. Gracias porque nos recuerdas que tú metiste tus benditas manos en ese lodo cenagoso y nos rescataste de nuestra vaga manera de vivir. Gracias porque si hoy disfrutamos de una familia, de un trabajo, de un hogar, de un techo, de una almohada, de un abrigo, de un alimento, no es porque lo merezcamos, sino que aún ahí se ve tu gracia, tu fidelidad hacia con nosotros. Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos tener la actitud de Mateo y dejándolo todo, le siguió. Que eso mismo pueda decir de cada uno de nosotros. Y dejándolo todo, Julio le siguió. Y dejándolo todo, José le siguió. Y dejándolo todo, Marilú le siguió. Y dejándolo todo, Anabela le siguió. Y dejándolo todo, Pablo le siguió. ¿Qué estás dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Mateo dejó riquezas. Mateo dejó la vanagloria de este mundo. Dejó una posición que le daba a este mundo. Y escogió la mejor parte, al dador de esas cosas. ¿Tú estás dispuesto a seguir al dador o a las cosas? Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a que podamos ser una iglesia viva. Una iglesia que no se canse ni cese de predicar tu palabra. De decirle a la gente que hay un Dios que castiga la maldad. Un Dios que está dando la oportunidad de que todos procedamos al arrepentimiento de tal manera que nadie se pierda. Ayúdanos a ser heraldos, que cada uno de los que estamos aquí, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres, podamos ser ese ejército que a partir de hoy queme nuestro corazón por compartir de tu evangelio. Que cada domingo a domingo podamos traer un invitado, o si no traerlo, por lo menos haberle compartido de tu amor. Compartirle de que necesita un Salvador. Y que así como Mateo, Señor, no importando críticas, podamos dar prueba y testimonio de nuestra fe. Y que aquellas cosas que nos están estorbando, aquellas cosas que no hemos entregado, tengamos hoy el valor de poder decir: Padre, aquí está este pecado. No solamente lo confieso, sino que me aparto y lo entrego para ser un fiel servidor y servidora de tu reino. En el nombre de Cristo.